Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Esta semana recibimos a Kenia Cuevas, directora de la Casa de las Muñecas Tiresias, para hablar de la importancia de tener orgullo como mujer transexual en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En el reportaje ¿Consumidor o producto? ¿Qué eres cuando interactúas en redes sociales? La heroica batalla de la Global Sumud Flotilla por la dignidad del pueblo palestino en el comentario semanal. En el ámbito internacional, Copa del Mundo en México. ¿Para qué sirve un mundial? Disfrute de la música seleccionada para esta emisión. Soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción, le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de una llamada telefónica al número 55 41 55 1060 o un mensaje por WhatsApp al 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Kenia Cuevas. Hoy es un día de memoria, exigencia y reflexión. Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Esta fecha no es un festejo, es un recordatorio de que apenas en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. La transfobia, sin embargo, tardó casi 3 décadas más en recibir el mismo trato. Hablar de este tema hoy, el día de hoy, en 2026, sigue siendo un asunto de vida o muerte. La violencia de género y los crímenes de odio continúan cobrando vidas en nuestro país. Para entender la urgencia de esta lucha, hoy nos acompaña una mujer que ha transformado el dolor en trinchera comunitaria. Hablamos con Kenia Cuevas, activista y fundadora de la Casa de las Muñecas Tiresias. Kenia, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y yo muy agradecida de tener este espacio precisamente para hablar de estos temas tan relevantes y tan importantes todavía en el 2026. Claro, Kenia, cuéntanos, muchas personas piensan que con las leyes actuales de igualdad ya existe pues plena libertad para las mujeres trans, pero ¿por qué es fundamental que hoy, en el contexto de esta celebración del 17 de mayo, hablemos acerca de estos asuntos? Bueno, es súper vital porque la LGBT-fobia todavía se vive y se experimenta en todos los días, en todos los espacios socioculturales. Desgraciadamente todavía no se ha erradicado la discriminación en todos los ámbitos institucionales, privados, gubernamentales, ¿no? En el cual pues deberían de estar preparados y garantizando pues estos derechos. Las mujeres trans han vivido el impacto más grande de la violencia al momento de hacer una transición de género. Rompen con estereotipos marcados desde lo patriarcal y al romper con ellos, pues se colocan visualmente ante una sociedad, el cual, pues al ser más visuales, son más discriminadas y más violentadas. Y estamos hablando que la discriminación, pues no nomás es de al entrar a un establecimiento o al querer rentar una casa, sino también al buscar un trabajo, sino también al acceder a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la justicia, ¿no? Entonces se revela todavía mucha la discriminación por la identidad y expresión de género. Sin embargo, hemos avanzado efectivamente, como dijiste, en la lucha, principalmente en leyes que pueden garantizar la visibilidad de las personas trans, por decir, en 29 estados ya contamos jurídicamente con el envío legal de las personas trans, o sea que en su documentación ya se reconoce que son mujeres u hombres, depende la transición, y bueno, pues esto nos garantiza, ¿no? Y también incluyen a las personas no binarias, nos garantizan en lo legal, pues el reconocimiento. Pero eso no significa que ya con esto se eliminó la discriminación. Porque la ley, pues efectivamente existe en el Congreso, pero no se ha aterrizado de una manera congruente desde la sensibilización
la capacitación, la promoción de protocolos de atención y de actuación, y sobre todo y principalmente reconocer otros derechos, ¿no? Por decir, si el Estado ya reconoce que somos mujeres trans, debería de reconocer que nuestra transición es un proceso, ya que al no acceder a espacios de salud o de espacios donde los profesionales nos pueden acompañar a hacer esta transición biológicamente hablando, pues entonces recurrimos a espacios que no son regulares, ¿no? Como la automedicación hormonal, como el acceso a biopolímeros y aceites, que eso puede provocar la muerte a corto, mediano o largo plazo. Por eso la expectativa de vida de las personas trans en el mundo y en México es de 35 a 40 años y tiene que ver con toda la interseccionalidad de la violencia. Pero también hablamos que esta violencia estructural y sistemática no nomás la vivimos las personas trans, somos las más impactadas, pero en realidad lo vive todas las comunidades que desgraciadamente han sido poco beneficiadas, ¿no? En este planeta, en este terreno del mundo, ¿no? Entonces, sí estamos preocupadas desde los activismos, todavía estamos creando protocolos, creemos en la capacitación, en la sensibilización, pero desgraciadamente en México, pues vivimos procesos políticos que muchas veces este transitorio de cambiar de gobernantes nos afecta mucho a la sociedad civil. Porque los que llegan nuevos dicen lo que estaba no sirve, entonces viene algo nuevo, ¿no? Y entonces nos hacen volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar y es un cuento de nunca acabar. Por eso es que todavía estas leyes no se ven congruentes, ¿no? Dentro de la institucionalidad y que eso impacte de una manera directa a la población LGBTTIQ+. Claro, Kenia, mencionabas este asunto de la legislación, pero también las mujeres trans han tenido que construir sus propios refugios ante la ausencia del Estado. La ley está ahí, pero en lo cotidiano una ley no te permite tener toda la claridad de lo que necesitas en la vida cotidiana. ¿Qué decir entonces de la necesidad de crear espacios para ustedes mismas? Pues mira, la verdad es que desde la sociedad civil, bueno, en México, únicamente Casa de las Muñecas y YECA son dos organizaciones civiles que han creado albergues para la atención integral de las personas trans únicamente. El del resto del país, pues no existe. Sin embargo, el gobierno, pues ha sido ausente, ¿no? En estos proyectos comunitarios en el cual se han construido desde las vivencias, desde el dolor y desde el sufrimiento. Sin embargo, esto nos ha puesto siempre en riesgo, ¿no? En riesgo económico, por decir, ¿no? Desgraciadamente siempre estamos buscando los recursos para poder mantener estos espacios de una manera o con la comunidad privada, ¿no? Empresarial, privada, porque el gobierno pues es ausente, ¿no? No quiere apoyar. Sin embargo, hemos salido, hemos creado estos espacios, por decir, nosotros creamos Casa Hogar Paola Buenrostro, que es un proceso de vida, ¿no? Donde las chicas, desde el momento que ingresan, empieza un proceso en 4 etapas, ¿no? Ingreso, intermedio, avanzado y vida independiente. Y nuestra columna vertebral es precisamente la profesionalización académica, desde alfabetización hasta la profesionalización. Y bueno, con ello, al mismo tiempo llevan talleres de autonomía económica, culturales, deportivos, artísticos, digitales, de idiomas y todo lo que ayude a la deconstrucción de la violencia. También lleva su propio proceso funcional, así como la vinculación al área laboral, donde empieza un proceso de ahorro que les ayuda a llegar a la vida independiente. Entonces, estos proyectos que nacen desde las vivencias, desde las vulnerabilidades y desde las discriminaciones, pues también se han puesto en riesgo en gobiernos, ¿no? Desde que nos quieren regular, desde que nos quieren implementar protocolos y exigencias que muchas veces desde la sociedad civil no podemos cubrir porque requiere de una gran cantidad económica de dinero. Sin embargo, con nuestros esfuerzos hemos logrado pues tener a flote estos espacios que han sido muy beneficiarios para muchas mujeres que el Estado no está atendiendo. Casa de las Muñecas Tiresias, ¿a cuánta población está atendiendo en estos momentos? Bueno, Casa de las Muñecas Tiresias tiene una capacidad de 16 lugares. Sin embargo, siempre hemos recibido un poquito más de personas, pero varía, ¿no? Puede que ahorita tengamos 20, mañana 18, pasado 22, luego podemos regresar a 17, porque también el tránsito de las chicas, como no es un lugar que están forzosamente cumpliendo una temporalidad, sino más bien es una forma voluntaria, pues pueden ingresar y al otro día decirme, ¿sabes qué? Me quiero retirar, se les hace el procedimiento de el egreso. Entonces hay chicas que también con consumo tan alto y biológicamente hablando, pues requieren volver a salir a consumir. Entonces en esa desesperación de ansiedad, aunque hay un acompañamiento psicoemocional, a veces psiquiátrico, muchas veces deciden ir. Entonces
puede variar. También sabemos que Casa de las Muñecas Tiresias nace a raíz de el dolor que tú sufriste respecto de una amiga tuya, Paola Buenrostro, un transfeminicidio que fue muy vivencial para ti, muy afectivo. En 2016, cuéntanos un poco del caso y por qué a raíz de eso está en memoria de Paola. Sí, pues el 30 de septiembre del 2016 asesinaron a mi mejor amiga enfrente de mí. El asesino, en cuanto yo me percato que le dio los balazos, decido detenerlo. Sin embargo, pues al detenerlo llegó una patrulla, ¿no? Que lo agarra en flagrancia con el arma en la mano, mi amiga agonizando en una propiedad privada, y decidimos presentarlo ante el Ministerio Público, donde en ese lugar ya nos tocó experimentar realmente la violencia estructural y sistemática por el sistema. La MP de entrada nos negaba el acceso a la información, ¿no? Nos decía que, pues no, por no ser familiares directos de Paola y por no tener representación en la carpeta, porque me pusieron como curiosa del lugar cuando yo era la testigo principal, nos decidieron negarme todo tipo de información. Sin embargo, yo no desistí, y cuando se celebró la audiencia oral, el juez determinó su libertad por falta de elementos para procesar. Ahí nos dimos cuenta que el sistema, o sea, dentro del Ministerio Público, durante las 8 horas, que es el término jurídico legal que te da la ley para poder judicializar una carpeta de investigación, pues durante ese periodo el Ministerio Público no solicitó las suficientes pruebas para poder comprobar que él fue el asesino. Sin embargo, pues al quedar en libertad decidimos primero exigir el cuerpo de Paola y posteriormente colocarlo en la Avenida de los Insurgentes en una forma de manifestación, pues para exigir justicia. Sin embargo, esa manifestación en el 2016 con el ataúd de Paola en medio de la Avenida de los Insurgentes fue una noticia internacional, y lo que sucedió esa tarde fue que levanté las cloacas de toda la discriminación, violencia estructural, sistemática y violaciones a derechos humanos que vivíamos toda la vida las personas trans. Entonces, a partir de ese momento hubo un interés de los medios de comunicación, de las academias, de las instituciones, y me llamaban solicitándome entrevistas, conferencias, precisamente porque el argumento era que no conocían las violencias que nos tocaban transitar desde el día que transitábamos en nuestro género. Y entonces que al explicarles la sociedad podía entender cómo más ayudarnos. Así es como yo empiezo a dar conferencias, entrevistas, sin pensar ser activista. Al principio fue exigiendo justicia por el caso de mi amiga. Sin embargo, con el tiempo decidí constituir la organización Casa de las Muñecas Tiresias, porque me di cuenta que por ser una persona física no era bien atendida. Las autoridades pues nos daban la palmadita de perro y decían, no te preocupes, te vamos a ayudar, y luego ya no te contestaban. Así que decidí constituir una familia moral, en el cual a través de la sociedad civil, pues es un argumento jurídico que puede tener más impacto en las autoridades y podemos recibir más atenciones. Así que por esa organización decido abrir pues el albergue Paola Buenrostro. También construí el primer mausoleo para mujeres trans en el mundo y en la historia, pero también he ido a través de la justicia de mi amiga creando la ley de transfeminicidios Paola Buenrostro, donde busca tipificar el delito de transfeminicidio que ya existe en 6 ciudades de la República, en el cual se modificó el Código Penal, el Código Civil, el Reglamento Orgánico de las Fiscalías y, lo más importante, la Ley de Víctimas, para reconocer por primera vez en la historia la figura de la familia social. También en este periodo de años me he convertido en activista nacional e internacional, alzando la voz precisamente para poder sensibilizar en temas de la diversidad sexual y en temas de derechos humanos. Y bueno, también yo me tuve que profesionalizar en el camino, porque uno de los grandes factores que yo tuve para que se me negara la justicia fue el no saber leer ni escribir. Ese fue un gran castigo que la vida me dio. Sin embargo, pues decido también prepararme y profesionalizarme a lo largo de estos años. Y bueno, actualmente, pues como puedes saber, pues seguimos luchando constantemente para poder garantizar que todas las mujeres trans puedan vivir una vida digna, libre de discriminación y de violaciones a derechos humanos. Así es, Kenia. El lema contra la transfobia no solo apela a las víctimas, apela a quienes discriminan muchas veces por ignorancia o prejuicio. ¿Cuál sería el llamado urgente que harías a la sociedad civil y a las instituciones con todo lo que has tratado de conseguir estos años, que es muy distinto? Yo creo que está la situación a lo que vivieron en 2016 a 10 años después. La verdad es que sí ha habido un cambio muy lento, yo creo que de un 100% a un 5% en visibilidad y en sensibilización. Sin embargo, también, pues ahora lo que yo invitaría es seguirnos educando y preparando sobre estos temas, porque en las escuelas no nos enseñan pues estas definiciones que son roles que experimentamos todos los seres humanos, como una identidad de género, una expresión de género, una orientación sexual. Muchas veces piensan que las únicas personas que nos vivimos con una identidad, una expresión, una orientación,
tiene que ver con las personas de la diversidad y no. También las personas cisgénero heterosexuales cuentan con una identidad, una expresión y una orientación. Y en ese sentido, cuando sabemos estos roles, cómo operan en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, vamos a poder entender por qué la diversidad se mueve. Y en ese movimiento también podemos transitar a otros espacios. Y por ello es importante educarnos sobre estos temas para que no discriminemos por ignorancia. Y también hay muchas personas que, aunque sí entiendo que hay mucha gente que por ignorancia discrimina, también hay otra parte de la sociedad que con todo el dolo del mundo sigue discriminando. Hablabas de la sociedad civil, donde la gente que tiene la capacidad de hallar un espacio para poder apoyarles puede dirigirse a respaldar este esfuerzo que tú realizas, o cómo contactar con la Casa de las Muñecas. Sí, pueden contactar con Casa de las Muñecas. La verdad es que es un espacio donde recibimos a mujeres trans en cuestiones de vulnerabilidad y brindamos este acompañamiento. Pero también en lo exterior, pues tenemos el acompañamiento al cambio de identidad, a procesos de salud, pruebas de detección. Hacemos jornadas en espacios públicos y educativos, pero sobre todo también pues podemos llevar el mensaje a través de conferencias, entrevistas, capacitaciones e inclusive acercarnos a espacios educativos a crear protocolos de sensibilización y de actuación, ¿no? Para que todas las personas pues sigamos en el mismo camino y podamos trabajar rumbo al camino de la paz. Así es, en redes sociales, ¿cómo las podemos encontrar, Kenia? Estamos como Casa de las Muñecas Tiresias AC de Nacional, nos encuentran en Facebook, en Instagram, pero también mis redes particulares, que es Kenia Cuevas en todas las redes, me pueden encontrar. Y bueno, el número telefónico es el 5581-694512. Para, pues, por WhatsApp nos podemos comunicar, es el número personal mío, en el cual yo siempre contesto. Pues muchas gracias, Kenia. Una dura lucha que hay que dar como sociedad para ir armonizando nuestras relaciones cotidianas. Un abrazo. Totalmente, y recuerden que todo lo que imaginen en esta vida es real si sus corazones así lo desean, y por ello hoy mi mayor venganza va a ser que todos, todas y todes seamos felices. Bendiciones. Gracias. En un cuerpo equivocado, atrapada en piel de hombre y una mente de mujer. No eres normal, berreaban los demonios, le robaron la sonrisa innata de la niñez. Libre, sueña ser libre. Entre mofas y exclusión, quieres ser libre, del todo libre, y obedecer al corazón. Amale, amala, ignora toda religión que no te permita amar. Amale, amala, levanta la multicolor, viva la diversidad. Dura opresión que se esconde entre la burla, el desprecio y la ignorancia de un cerebro medieval. ¿Quién cojones eres tú para ingerir en vida ajena? A la mierda, reaccionario, siempre amé la libertad. Libre, sueña ser libre. Entre mofas y exclusión, quieres ser libre, del todo libre, y obedecer al corazón. Amale, amala, ignora toda religión que no te permita amar. Amale, amala, levanta la multicolor, viva la diversidad. Aún no se erradica la fobia con la comunidad LGBTTIQ+, en todos los ámbitos y a todos los niveles de gobierno. Hay avance en 2026, por ejemplo, en la visibilización de las personas, y se garantiza legalmente su existencia, pero las carencias persisten y, por si fuera poco,
Los crímenes de odio continúan en nuestro país. Si quieren acercarse, visiten las redes sociales de la Casa de las Muñecas Tiresias AC o pueden ponerse en contacto a través de un mensaje de WhatsApp al 55 81 69 45 12. En la música escuchamos de Roberto Gañán Ojeda, Pulpul, José Miguel Redín, Joshemi, Alberto Amado, Cogote, Luis Miguel García Luismi, la canción Colores, interpretada por Escape. Colores conecta con la lucha por la libertad y la diversidad. Visibilizar que ser mujer trans es motivo de dignidad, no de vergüenza. La letra denuncia a los cerebros medievales que juzgan y oprimen, y reivindica la bandera multicolor como símbolo de orgullo LGBTTIQ+. El orgullo trans no es solo sobrevivir, sino vivir con plenitud y acompañar a otras personas en el camino de la libertad, y que canciones como Colores nos recuerdan que la diversidad es la verdadera revolución. Escape son una banda de Vallecas, España, fundada en 1993 por un grupo de amigos del barrio. Desde entonces, su música gira en el ska punk, con fusiones de reggae, rock y ritmos festivos. Los contenidos de sus letras abordan temas como anticapitalismo, antifascismo, feminismo, ecología, derechos humanos y críticas a la iglesia y los medios. Su energía festiva contiene fuerte carga política, usando la música como herramienta de protesta y conciencia social. Han apoyado causas como al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la lucha del pueblo palestino, la Revolución Bolivariana y otras causas más. Ahora vamos a escuchar nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Consumidor o producto. ¿Qué eres cuando interactúas en las redes sociales? A principios de abril de 2026, se registraron 5.790 millones de identidades de usuario en redes sociales en todo el mundo. Esta impresionante cifra indica que más de 2 de cada 3 personas en el planeta utilizan las redes sociales cada mes, lo que significa que los usuarios de las redes sociales son ahora una supermayoría. Así lo reveló el informe más reciente de Panorama Digital Global. Y no solo eso, el número de usuarios de redes sociales sigue creciendo porque una persona puede tener diferentes identidades de usuario dependiendo de las plataformas que use. Cabe destacar que a raíz de la pandemia de COVID-19, el contenido digital en Internet y el uso de plataformas de redes sociales se potenciaron al hacerse más populares. Al mismo tiempo, se ha dejado al descubierto que las redes sociales no son neutrales y que se han convertido en espacios donde los discursos de odio, antifeministas y capitalistas se fortalecen. Así lo advirtió Julia Didrikson, creadora de contenido digital político en redes sociales y activista feminista, durante la charla ¿Cómo habitar las redes sociales críticamente? Que la ultraderecha, las derechas, y las conservadoras están poniendo no solo muchísimo esfuerzo, sino muchísimo dinero y poder mediático para contrarrestar los discursos de las izquierdas, para pegarles a partir de narrativas falsas a gobiernos como el de Claudia Sheinbaum y el de Petro. Hay audios que comprueban todos estos esfuerzos mediáticos que se han hecho y que se van a hacer para tratar de contrarrestar los movimientos de izquierda en nuestro continente. Y pues, aunque no lo parezca, las redes sociales juegan un papel muy importante, pero ¿qué papel también juega el amor, el cuidado, las relaciones entre amigas, entre amigos en todo esto, ¿no? Que también sabemos desde los feminismos que es político y que también es una bandera de lucha, nuestras relaciones amorosas, los cuidados, los vínculos.
Los datos de Panorama Digital Global también muestran que el usuario típico de redes sociales utiliza o visita activamente un promedio de 6.5 plataformas sociales diferentes cada mes y dedica un promedio de 18 horas con 36 minutos semanales al uso de redes sociales, lo que incluye navegar por ellas y ver videos en línea en plataforma. Facebook es la plataforma de redes sociales más utilizada en el mundo, con un 56.3% de los usuarios. YouTube ocupa el segundo lugar con un 55.3%, Instagram se coloca en el tercer lugar y WhatsApp se ubica en el cuarto con un 54.6% y 54.2% respectivamente. Estos datos nos revelan la importancia que ahora tienen las redes sociales para los profesionales del marketing, ya que las redes sociales permiten a las marcas recopilar datos en tiempo real sobre las preferencias y comportamientos de los consumidores. Es decir, nos venden conociendo nuestros gustos de manera hiper precisa. Además, nos hacen sujetos de las lógicas del poder que solo generan desigualdades. Es Julia Didrikson, creadora de contenido digital político en redes sociales y activista feminista. Las redes sociales también son espacios donde podemos ver los grandes sistemas de poder, el patriarcado, el capitalismo, las lógicas coloniales, y esas prácticas también las podemos ver en las redes sociales. Podemos ver el racismo en el algoritmo, podemos claramente ver la violencia de género en el algoritmo y podemos ver las distintas desigualdades. Por ejemplo, también otra charla muy importante que se debe de tener es la brecha digital. Quienes no tienen acceso al internet, a las redes sociales, y tal vez no porque no tengan los medios, que muchas veces es así, sino porque tampoco tienen los conocimientos para hacer uso de las redes sociales. Y eso también tenemos que mencionarlo, pero todavía hay una gran brecha digital que sigue generando más desigualdades. Quienes están enriqueciendo de nuestro tiempo en pantalla, porque si bien hablo de una mirada esperanzadora del internet, también es cierto que cada segundo que pasamos consumiendo redes sociales estamos enriqueciendo a los hombres que crean esta experiencia muchas veces hostil, desigual en estas mismas plataformas. Para Julia Didrikson, creadora de contenido digital político en redes sociales, no hay que dar por perdidas estas plataformas. Hay que disputarlas en lo ideológico, arrancar de ellas los discursos de odio, convertirse en consumidores, usuarios y no en productos. De esta manera nos invita a apropiarnos de estos espacios digitales. Como usuarios y como usuarias de redes sociales, no podemos ser pasivos o pasivas. Creo que tenemos una responsabilidad cotidiana, al menos las personas que creemos en los derechos humanos, en la diversidad, en los cuidados, en la transformación social, en las luchas feministas, antirracistas, anticoloniales, en las luchas de izquierda, en las luchas socialistas. Tenemos una responsabilidad cotidiana en las redes sociales y creo que es importantísimo que dejemos solamente de scrollear, de consumir información, sino que también veamos la importancia de generar redes afectivas de cuidado cotidianas en las redes sociales, de ver cómo podemos involucrarnos para el bienestar, para el cuidado de los otros y las otras usuarias, pero sobre todo en pensar en la posibilidad de ser creadores y creadoras de contenido, porque necesitamos más esfuerzos de este lado. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. Es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el suelo. Ay, ella es bonita por el suelo. Ay, es verdecita por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo.
Las cifras de las personas que utilizan redes sociales van en aumento. Atendamos la invitación de Julia Didrikson a utilizar las redes sociales haciendo contenidos con una visión amorosa, fraternal, con conciencia social y en defensa de los derechos humanos, y no solo ser un producto más para las grandes empresas que utilizan nuestra información para bombardearnos de ofertas y productos para vender. Y no podíamos dejar pasar el reciente fallecimiento de la cantante colombiana Totola Momposina. Por eso en la música escuchamos la canción La Verdolaga de Estefanía Caicedo, interpretada por Totola Momposina y sus tambores. La Verdolaga es considerada su himno más emblemático y el tema que mejor resume su legado en la música tradicional del Caribe colombiano. Rinde homenaje a la planta que crece y se expande, símbolo de fertilidad y resistencia. Totola Momposina la popularizó internacionalmente, la convirtió en un himno de resistencia y vitalidad, llevando la obra de Caicedo a escenarios de todo el mundo. Sonia Basanta Vides, mejor conocida como Totola Momposina, nació en 1940 en Talaigua, Colombia. Más de 6 décadas difundiendo la cumbia, bullerengue, malapé y porro en escenarios internacionales. Llevó siempre como misión preservar y expandir los sonidos afroindígenas y campesinos del Caribe colombiano. Ahora, Totola Momposina seguirá con sus ritmos colombianos brillando y sonando por el infinito, prendiendo candela en cada estrella. Buen viaje. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, información y análisis confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de una llamada telefónica al 55 41 55 10 60 o de un mensaje de WhatsApp al 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Por cierto, agradecemos el comentario de la doctora Carolina Grajales Valdespino que nos hizo llegar el viernes pasado. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre expresión con Víctor Bárcenas. La heroica batalla de la Global Sumud Flotilla por la dignidad del pueblo palestino. Las aguas internacionales del Mediterráneo son el escenario donde la dignidad humana y la prepotencia del ente sionista, el Estado de Israel, han vuelto a chocar de frente. Lo que el mundo atestigua no es un incidente aislado, es la manifestación gráfica de un apartheid violento y sistemático. Una coalición pacífica de la sociedad civil internacional, decidida a no quedarse con los brazos cruzados ante la hambruna y el asedio en Gaza, fue asaltada ilegalmente en aguas internacionales. El balance de esta agresión es indignante. Se habla ya de 428 activistas internacionales vejados en sus derechos fundamentales por el Estado de Israel, ciudadanos del mundo cuyo único delito fue reclamar con urgencia el cese del genocidio contra el pueblo palestino. La brutalidad de este operativo no solo se mide en barcos confiscados, se mide en la bajeza moral de quienes coordinan la opresión. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, ha desatado una ola de repudio global tras difundir con arrogancia videos que documentan abusos explícitos a la dignidad humana. En las imágenes viralizadas por su propia oficina, observamos a decenas de activistas pacíficos de derechos humanos, médicos, periodistas y estudiantes obligados a arrodillarse, maniatados con la frente pegada al suelo. Mientras tanto, el ministro ultraderechista israelí ondea una bandera y esparce proclamas humillantes y acusando a los activistas de ser terroristas. Esta conducta, calificada de espectáculo vergonzoso e inaceptable por la propia comunidad internacional, evidencia la deshumanización absoluta que impera en las cúpulas del gobierno israelí. No buscan justicia, buscan la degradación simbólica de la solidaridad humana.
Es evidente que ante la inacción de organismos multilaterales como la ONU, incluso atados de manos por vetos geopolíticos, cobra una relevancia monumental la voz de estos colectivos civiles. La Global Sumut Flotilla representa la conciencia despierta de la humanidad. Estos voluntarios, lejos de replegarse ante las armas de asalto, demuestran que la indignación debe transformarse en acción directa. Desafiar un cerco militar marítimo ilegal con barcos humanitarios es un acto de desobediencia civil pacífica que arranca las máscaras de la narrativa oficial israelí. Es la evidencia de que las sociedades del mundo se niegan a ser cómplices pasivas de la limpieza étnica y la destrucción de Gaza. Para nosotros esta crisis no es ajena ni tampoco distante. El gobierno de México ha emitido una enérgica condena por esta flagrante violación al derecho marítimo internacional y a los derechos humanos. Existe una profunda y legítima preocupación en nuestro país, ya que entre las víctimas de este secuestro en alta mar se encuentran ciudadanos mexicanos retenidos por las fuerzas israelíes. Entre las víctimas mexicanas podemos mencionar a Violeta Núñez, profesora universitaria y periodista, Sol González Seguía, psicóloga social y defensora de derechos humanos, y Paulina del Castillo Poblano, activista social e integrantes de grupos de pacificación. La postura del Estado mexicano ha sido tajante. La Cancillería y la Presidencia de la República exigen de inmediato la garantía de su integridad física, un trato digno y la repatriación inmediata y sin condiciones de nuestros connacionales, recordando que la ayuda humanitaria jamás debe ser criminalizada. Los abusos perpetrados por Itamar Ben-Gvir y el aparato militar de Israel no conseguirán silenciar los reclamos. Al contrario, la valentía de la flotilla Sumut deja una lección indeleble. La dignidad humana no se arrodilla ante las fuerzas de la impunidad. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. La flotilla iba en camino desde muchos puertos sobre el mar. 70 pueblos en camino, los mueve el amor, decidieron luchar. Sumud en el paso, en el cuerpo sin doblar. Cruzaron la línea, los secuestraron, llevaban ayuda a quien quieren borrar. La flotilla iba al mar, cortando la noche sin temblar, sin escudo, sin miedo, solo amor para avanzar. No los manda ningún poder, se mueven porque otros siguen de pie. El poder firma mientras crece el hambre, hay platos vacíos del otro lado y le llaman ley a dejarlos aislados, lejos del hambre, lejos del dolor, dibujan fronteras, las rompemos hoy. La flotilla iba en el mar, entre la noche sin temblar. Sumud en el paso, unos con otros siguen de pie. Son la respuesta a lo que quieren negar. Caminemos juntos o el silencio seguirá. Muchas voces, un lugar, muchas historias, un corazón. Ellos llevan pan y fe, nosotros sostenemos la línea también. No es por gloria ni por nombre, cruzan porque la vida importa. Cruzan porque otros necesitan ayuda. La flotilla
solos sobre el mar. Si ellos faltan, los nombramos sin parar. Mientras exista la oscuridad, habrá quien cruce. Desde estos micrófonos levantamos la voz en contra de la detención y vejaciones infringidas a las y los integrantes de la Global Summit Flotilla y exigimos la pronta liberación y repatriación de las 3 mexicanas que forman parte del grupo de personas que lleva ayuda humanitaria al pueblo palestino. Escuchamos en la música La Flotilla, de Jimena Castro, una voz emergente que articula música y arte visual como herramientas de resistencia política y memoria colectiva. Artista mexicana interdisciplinaria, cantautora, pintora, creadora audiovisual. Su estilo musical gira en la canción política con influencias de folk, andinas y experimentales, acompañada de proyectos visuales y narrativas de memoria. La canción La Flotilla de Jimena Castro, de 2026, es una obra reciente que rinde homenaje a la resistencia del pueblo palestino inspirada en la Global Summit Flotilla. Evoca la unión de activistas de distintos países que participan en la flotilla. Su tono es de denuncia y dignidad, con un enfoque en la solidaridad internacional y la memoria de las luchas por la libertad. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Adelante. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father manifestato quelle che ha Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Copa del Mundo. ¿Para qué sirve un mundial? El hijo de un jugador semiprofesional que tenía que bolear zapatos y vender cacahuates. El hijo de obreros de la industria metalúrgica, cuyos salarios se iban en pagarle un medicamento para que pudiera crecer lo suficiente. El hijo de un proletario multiusos que a veces compaginaba su labor de jornalero con la de albañil para poder mantener a una numerosa familia. Pelé, Messi y Maradona, la trifecta de oro de la historia del deporte más popular del mundo. Los hijos de don nadie, la aspiración de muchos, el anhelo de ser como ellos para los infantes, el querer que sea uno de tu familia o de tu calle, o de tu barrio, o, ya de perdida, de tu ciudad. Héroes de las clases bajas, cuya hambre dentro del terreno de juego la extrapolamos a las de las masas que todos los días luchan por sobrevivir, por darles un mejor futuro a los suyos, por tener, como diría Benedict Anderson, mejores comunidades imaginadas. El ferviente deseo de que aquellos 11 hijos de don nadie que vemos cantar el himno en la tele representen lo que más amamos de nuestros países de manera digna. 11 contra 11, tribus modernas en la liturgia de la religión secular más poderosa del mundo. Media humanidad, literalmente media humanidad, pegada al televisor. Simplemente el mundial. Si la época pertenece a una economía basada en la competitividad, el deporte competitivo constituye el espíritu mismo de la época, dice el gran filósofo alemán Peter Sloterdijk en Has de cambiar tu vida, sobre antropotécnica. La ilusión de la meritocracia, el concepto que genera el culto al capitalismo, se encuentra en pleno despliegue en el deporte y, en especial, en este verano con la realización de la Copa del Mundo. La ilusión de que no hay privilegio, de que todos arrancan desde el mismo lugar. He aquí el poder simbólico del mundial. Lo que en esta época de capitalismo tardío significan montañas de dinero, que no dejan de crecer porque el fútbol no deja de gustar y expandirse por las culturas que componen a la humanidad, porque el fútbol no deja de gustar y expandirse por las culturas que componen a la humanidad más allá de su origen en la Gran Bretaña, aquella isla que lo creó y retuvo durante unas décadas y que, sin que lo quisieran sus primeros promotores, se convirtió en el deporte orgullo de la clase obrera a nivel mundial y a alturas insospechadas. Sin lugar a dudas, un fenómeno fascinante, pero también una herramienta política llevada por un organismo cada vez más turbio como es la FIFA, organización cuya brújula se ha roto
y olvida a quién le debe su expansión, que vive seducida por grandes capitales, de países con gobiernos ampliamente cuestionables, pero que usan al deporte para limpiar su imagen, manchando la pelota a su paso. Y, por si fuera poco, países que invierten fortunas con tal de recibir un evento del que, por sí solo, no acabarán recibiendo dinero alguno, un gasto cuya inversión no se sabe si será realmente redituable. En suma, un embrollo el fútbol y su más importante evento. Y dentro de todo ello, México, que tendrá tan solo 13 partidos este mundial, el escaso 12.5% de toda la actividad deportiva del evento. Tan solo 5 partidos en Ciudad de México, 4 en Guadalajara y 4 en Monterrey. Plazas públicas renovadas, arreglos artificiales como pintar toda la capital de morado, o las eternas obras en los aeropuertos, son lo que vemos sin que el verdadero fervor que se vivió en 1970 o 1986 se haga verdaderamente presente. La maldición mexicana de hacerlo todo al último. Además, somos anfitriones, pero sabemos que no tanto. Sabemos que tenemos una buena oportunidad para hacer historia de nuestro deporte, pero no tan buen equipo. Entonces, ¿por qué nosotros, Estados Unidos y Canadá se aventaron el boleto de ser parte de la organización de todo esto? Prestigio, marca país, unidad nacional y legitimidad política. Soft power, negocios y turismo. Todo y nada. Cada país tiene sus muy particulares razones para realizar un mundial. A un imperio en decadencia como Estados Unidos, inmerso en la desvergüenza analfabeta de sus gobernantes y del colapso moral que representa el movimiento MAGA, le urge dar una imagen de fuerza tras el inocultable fracaso que ha traído consigo la guerra en Irán. Mostrarse como el líder de Norteamérica no será difícil, pero el problema puede estar en un potencial atentado, de esos que en aquel país donde las armas circulan como cualquier cosa, pasan un día sí y el otro también. Alrededor de 400 al año, para ser precisos. Compartir la idea de un país en armonía y poderoso que recuerda los viejos tiempos donde aquella ilusión estaba más viva que nunca, es lo que le importa a Trump y a los suyos. A Canadá le sirve como una forma de proyectarse ante el mundo, como un país aparte de los otros grandes estados-nación anglosajones como Estados Unidos o el Reino Unido. Pero tiene el mismo problema de México al albergar realmente pocos partidos del torneo. Sin embargo, esta imagen se ha ido puliendo con el tiempo, pues es un país que ya ha organizado 2 Juegos Olímpicos de invierno y 1 de verano, además de haber realizado en solitario una muy exitosa Copa del Mundo Femenil en 2015. Por lo tanto, nuestros otros compañeros en Norteamérica albergan este mundial para fortalecer una marca país que es una de las más pulcras del orbe, pero a la cual le falta, por decirlo de alguna forma, sex appeal. Y nosotros, atravesando múltiples problemas internos y bajo la presión constante del gobierno estadounidense, que mantiene abiertos distintos frentes con México, tanto en materia de delincuencia organizada como, especialmente, en el ámbito económico, con temas como la renegociación del TEMEC, tenemos como principal objetivo la redefinición de nuestra imagen internacional, profundamente deteriorada tras casi 2 décadas de la mal llamada guerra contra el narco. La tarea es complicada y la presión para el gobierno es infinita. México debe proyectarse como un país a las puertas del desarrollo, lo que está tan lejos como en 1970 o 1986. Y para eso es un mundial, para construir un pueblo Potemkin en donde se proyecte más lo que quiere ser un país de lo que realmente es, y con ello, que las bondades económicas del mercado sigan tocando a las puertas del país que decide realizarlo. Lo que deberíamos preguntarnos en las siguientes semanas es si, puesto en una balanza, eso realmente nos va a ayudar en un mundo que cada vez se aleja más del que creó la Copa del Mundo en el siglo XX. Muchas gracias por tu tiempo y escucha. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos de Radio Educación,
el siguiente viernes. Welcome to the future, México. Daddy Yankee. Welcome to the future. México. Estados Unidos. Canadá. El mundo entero se une en una sola tierra. 2026. Súbelo, 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 súbelo. Desde las Azteca se siente la presión. El balón ready nos roba el corazón. De gigantes unidos una sola misión. Aquí no hay frontera, solo hay una pasión. De coast to coast prendemos la fiesta. Sube la bandera que el mundo conteste. En el norte hace frío pero aquí se calienta. Si tú quieres la gloria, sube la cuesta. Sudor en la frente, mirada de acero. Hoy juegan los dioses, hoy nace un guerrero. Del barrio a la cancha, del sueño al trofeo. Dime si lo sientes porque yo lo veo. Siente el rugido de la gente gritando. El planeta está mirando, la historia esperando. No es solo un juego, es la vida que avanza. Levanta la mano, no pierdas la esperanza. Levanta la mano, no pierdas la esperanza. Explosión de la Copa de la Vida. Juégala, vívela, no tiene salida. De México al norte la llama encendida. El mundo celebra, la tierra está unida. Grita, que se rompa la voz. Baila, que lo decida Dios. En la Copa de la Vida, pasión desmedida. Aquí los campeones nos piden huida. Samba, muévelo, muévelo, muévelo. Brasil style, pero en Norteamérica, como en el carnaval. Everybody put your hands up. Manos arriba, latinos arriba. Norteamérica, stand up. One world, one dream. Dile, dile. Esto es sangre, sudor, lágrimas y gloria. 90 minutos para cambiar la historia. No existe el cansancio, borra la memoria. La meta en la cima, sabor a victoria. Canadá pone el hielo, usa el showtime. México pone el alma, is party time. El balón no se mancha, respeta la ley. Hoy coronamos al nuevo rey. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo tiene? El hambre de triunfo que nadie detiene. Suena la trompeta. Esta es la Copa de la Vida. Juégala, vívela, no tiene salida. De México al norte la llama encendida. El mundo celebra, la tierra está unida. Grita, baila. En la Copa de la Vida, pasión desmedida. We are the champions, familia unida. He ahí las razones de por qué cada país realiza un mundial de fútbol. En la música escuchamos la Copa de la Vida. Se ha comentado en redes que algunas versiones recientes de la Copa de la Vida rumbo al Mundial 2026 fueron recreadas o adaptadas con inteligencia artificial, sobre todo en plataformas como YouTube y TikTok. Parece que estas versiones hechas con inteligencia artificial funcionan más como homenajes creativos que como canciones oficiales. La Copa de la Vida de Ricky Martin sigue siendo el referente histórico, al igual que otras canciones emblemáticas, y cualquier recreación con IA refleja el deseo de mantener viva esa energía festiva. Sin embargo, para un evento como el Mundial, lo más poderoso es cuando la canción surge de un artista con voz, música propia y conexión cultural, porque se convierte en símbolo auténtico de la época. Recomendamos que cuando busquen canciones con el tema del Mundial del fútbol, investiguen si es una canción hecha por inteligencia artificial o por un compositor humano. Así les puede aparecer la búsqueda: canción Copa Mundial FIFA 2026 México World Cup 2026. Daddy Yankee, la Copa de la Vida, FIFA World Cup 2026. Canción oficial de la Copa Mundial 2026. Llegamos al final de esta emisión. Si no pudo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. Le esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, información y análisis confiables para analizar lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Hasta la próxima. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables.
Participamos en este programa Servicio Social Melissa Bustos. En el equipo de producción Alejandro Ramírez, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.